18, ¿empezamos? Sí, doctor, ya podemos empezar. Ya, ¿qué tal se me escucha? ¿Qué tal se me escucha? Se le escucha bien, doctor. Se escucha bien, doctor. Ya. Que no abre esto tampoco. A ver. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No, no puedo pasar. Ya fue. Ya fue. A ver. Ya, entonces empecemos. Bueno, habíamos estado, ¿me escuchan, no? Sí, doctor. Habíamos dicho por qué es importante determinar que un adulto mayor caiga o por qué determinar que un adulto mayor tiene trastorno de la marcha y corre el riesgo de caer. ¿Por qué? Porque la implicancia en estos pacientes es muy importante. Muchos de ellos al caer, ¿qué pueden producirse? Traumas, fracturas, se pueden golpear la cabeza y producirse un TEC, puede ser un TEC, puede ser también un hematoma subdural que es frecuente en los adultos mayores. ¿Aló, me copian? Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces, ¿por qué es importante? Porque un adulto mayor, cuando cae, puede tener complicaciones leves, moderadas o severas. Una de las complicaciones más severas en una caída de un adulto mayor es que se caiga y se fracture sobre todo la cadera, o que se tequee, tenga un TEC y tenga, por ejemplo, un hematoma subdural, que son patologías frecuentes en los pacientes que caen. Entonces, de ahí va la importancia de identificar qué paciente tiene trastorno de las marchas y riesgo de caída. Ahora, cuando yo tengo un paciente que cae y se fractura la cadera, lamentablemente en nuestro país el sistema de salud no está preparado para asumir a estos pacientes. En nuestro país, lamentablemente, ya una fractura de cadera es muerte segura para el paciente. Desde que ingresa el paciente a la emergencia, se demoran 15, 20 días para poder operarlos, ¿no? ¿Y por qué? Porque se demoran en la adquisición de la prótesis, no hay prótesis en el mercado, entonces el paciente se complica, sufre complicaciones. Las principales complicaciones, acuérdense ustedes, después de las 72 horas de hospitalización, son los procesos infecciosos, neumonías, infecciones urinarias,
Y no son neumonías comunes, son neumonías intrahospitalarias. ¿Qué otras complicaciones? El paciente hace delirium, se jala la sonda urinaria, se golpean, se caen. Delirium asociado a mayor tiempo hospitalario y mayor complicación y muerte, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser un paciente que se ha fracturado la cadera y no se moviliza? Trombos, trombosis, venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Fíjense la cadena de situaciones que va sucediendo cuando un paciente no se le identificó que tenía riesgo de caídas o no se identificó que tenía trastorno de la marcha y su riesgo de caídas. No lo identificamos adecuadamente, entonces el paciente no se identifica, el paciente cae, se fractura, nuestro sistema inadecuado para atender a ese tipo de pacientes y al final llega a la muerte, ¿no? O caso contrario, no fallece el paciente, pero queda ya un paciente dependiente. Si hasta cierto punto ese abuelito era un independiente, un paciente dependiente leve o dependiente moderado, después de la fractura, imagínense, después de la fractura el paciente queda como un dependiente total, ¿no? Asociado a que va a cambiar toda la dinámica familiar. Si tú tenías un adulto mayor ciertamente dependiente leve o moderado, vas a pasar a tener un adulto mayor dependiente total. Y eso genera una gran complicación en la familia, cambia toda la dinámica familiar, los gastos que se generan por esa nueva condición del adulto mayor que se tiene pues dentro del seno familiar, ¿no? Entonces, vean toda esa serie de complicaciones, ¿no? Que se tienen que tratar de evitar. O sea, no es porque a mí se me da la gana o la geriatría se me da la gana de identificar a estos pacientes con trastornos de la marcha y riesgo de caída. Es para evitar todo este proceso que ya les manifesté, ¿no? Entonces, por eso es importante caer. Ahora, avanza. Avanza. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define como caída una consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo, contra su voluntad, ¿no? Junto a la inestabilidad, se refiere a la inestabilidad de la marcha, constituye uno de los grandes síndromes geriátricos. Paz inadvertida de los profesionales de salud. Sí, es paz inadvertida, porque dígame qué especialidad pregunta si el paciente cayó en los últimos 6 meses. Ninguna especialidad. Y no solamente inadvertida para los profesionales, sino paz inadvertida también para los familiares, ¿no? Los familiares piensan que un viejito, si se cae, es porque es normal, pues los viejitos tienen que caerse, ¿no? Entonces, esas cosas no son así, no son reales, ¿no? Un paciente, un paciente adulto mayor no tiene por qué caer a cada rato, ¿ya? Avanza. ¿Qué más? Las caídas son frecuentes en los viejos, ¿no? Son frecuentes en los adultos mayores. Está asociado a la inestabilidad de la marcha. Las caídas, lógico, porque tiene trastorno de la marcha. Un paciente con una enfermedad, a ver, un paciente que tiene artrosis de rodilla o de cadera, ese paciente tiene claudicación en su marcha y tiene un mal patrón de marcha, ¿no? Y eso puede generar que el paciente caiga o tropiece más frecuentemente que otra persona, ¿no? Es un indicador de fragilidad, definitivamente. Las caídas es un indicador de fragilidad. Avanza. Mínimo se le debe preguntar una vez al año al paciente o a los familiares si el paciente ha caído, ¿no? Por eso es importante saber sobre caídas, es importante saber que las causas de las caídas son multifactoriales, ¿no? Y he ahí la importancia de poder identificar y saber cuáles son los posibles motivos por los cuales ese paciente puede estar cayendo. La mitad de las personas que sufren una caída no pueden levantarse por sí solas. Después que un adulto mayor cae, muchas veces,
el paciente no se fractura, solamente tiene un pequeño hematoma, solamente se ha golpeado, pero de ahí el paciente deja de caminar. Y la familia viene y te dice, no, doctor, pero mi papá se cayó, pero no se rompió nada, no se fracturó nada, pero de ahí no puede caminar. Lógico, es el síndrome post-caídas. El paciente ya no, por temor, el paciente ya no vuelve a caminar. Y como es un paciente frágil, ya no vuelve a caminar. Ustedes ya saben por sus prácticas o por todo lo que han visto, lo que hemos visto en geriatría, que un paciente cuando no deambula, cuando no está funcional o cuando está mucho tiempo encamado, ese paciente se va a desfuncionalizar, ¿no? Se desfuncionaliza rápidamente y se va a volver un paciente dependiente, pues, ¿no? Entonces, ese paciente cayó, no se fracturó, pero ya no vuelve a caminar. Tiene mucho temor para deambular. 30-40% en la comunidad, bueno, estas son estadísticas, ¿no? 50% en la comunidad, miren, es 30-40%, o sea, en la casa, ¿no? Es bastante alto. En las instituciones, o sea, quiere decir, en los, acá lo diríamos casa de reposo, ¿no? Pero en los nursing home, porque esto es de otro país, en las instituciones, porque hay pacientes institucionalizados, ¿no? Que están en estas casas de reposo, los nursing home, ¿no? Entonces, el 50% sufren de caída. Miren que en Estados Unidos es la principal causa de muerte accidentales y la séptima causa de muerte en la población adulto mayor de 65 años. Miren, o sea, miren la magnitud del problema, ¿no? ¿Las caídas pueden ser una amenaza para la independencia del anciano? Sí, definitivamente, ¿no? Es una amenaza. Es una amenaza para la independencia del anciano, por los motivos que ya les dije, ¿no? Por los motivos que ya les he mencionado. Avanza. Lo que les decía, ¿no? 30-40% en la comunidad, es bastante alto. 50% en los pacientes institucionalizados, en los que están en los nursing home. En Estados Unidos es la primera causa de muerte accidental y la séptima causa de muerte en la población adulto mayor de 65 años. Avanza. Y las caídas pueden ser una amenaza para la independencia del anciano. No pueden ser, o sea, es una amenaza para la independencia del anciano. Está mal traducido ahí. Muy bien. Avanza. Ya, muy bien, etiología. La etiología son básicamente las causas, ¿no? El mejor predictor de una caída es el mejor que el paciente ya tiene una caída previa. Si el paciente cayó una vez, ese pacientito va a seguir cayendo, va a seguir cayendo. Por eso que el mejor predictor en caídas es que el paciente haya tenido una caída previa, ¿no? Así se filtra la sirena. Muy bien. Entonces, y las causas la etiología de las caídas es multifactorial. No hay un solo factor que pueda producir caídas. Es multifactorial. Si un adulto mayor cae, hay que buscar varias cosas que pueden estar produciendo o varios motivos por los cuales está produciéndose la caída. Aquí vamos a ver en la etiología que hay interacción entre los factores intrínsecos propios de la persona, propia del ser humano, propio del adulto mayor, factores intrínsecos, mis patologías crónicas con las que yo tengo o las patologías crónicas con las que tengo que cargar. Hay factores extrínsecos también, ¿no? Factores extrínsecos que
¿Quién lo genera? Muchas veces lo genera el personal de salud, ¿no? Y también factores situacionales, ¿no? Hay interacción entre estos factores, ¿no? Avanza. Bueno, vamos a hablar de los factores intrínsecos, los factores propios de la persona, ¿no? Entre los factores intrínsecos tenemos alteraciones médicas y neuropsiquiátricas, ¿no? Alteraciones médicas, ya saben, enfermedades crónicas. Paciente con osteoartrosis de rodilla, cadera, tiene una marcha claudicante por dolor. Un paciente con inicio de Parkinson, ¿se acuerdan? Eh, ¿Se acuerdan cómo es la marcha del parkinsoniano? ¿Se acuerdan cómo en semiología han estudiado la marcha parkinsoniana? Donde el paciente es completamente rígido, no balancea su cuerpo, no balancea los brazos, ¿se acuerdan o no? Eso lo han visto en neuro, me supongo. Entonces, las alteraciones médicas y neuropsiquiátricas, pacientes con demencia, pues, ¿no? Los pacientes demenciados también tienen trastorno de la marcha y tienen riesgo de caerse también, ¿no? Pacientes con problemas cardiovasculares, pacientes con bloqueo auriculoventricular o con bradicardia sinusal, ¿no? Se sincopean, síncopes de origen cardíaco, o los pacientes fibriladores que también pueden sincopearse, ¿no? O un paciente que haya hecho un TIA, ¿no? Haya hecho un TIA y puede sincopearse. Entonces, por eso les digo, cuando buscamos causas intrínsecas, puede ser desde las enfermedades crónicas que tiene el paciente, ¿no? Enfermedades crónicas como la artrosis, como el Parkinson, como la demencia, ¿no? Pueden generar también un riesgo de caída de estos pacientes. Los problemas visuales y auditivos. Visuales, no ve bien el abuelito, pues esos abuelitos con catarata, esos abuelitos diabéticos con desprendimiento de retina. Lo más común es la catarata. No hay abuelo que no tenga una catarata. Y muchas veces ellos no avisan a los familiares que no ven, que solamente ven un bulto, ¿no? No ven adecuadamente y caen. El daño visual es importantísimo. Los problemas auditivos, ¿no? El vértigo periférico, un síndrome de Meniere, ¿no? Algunos abuelitos vienen con mareos, plom, se paran cayendo, ¿no? Alteración en la función neuromuscular, marcha y reflejos posturales. Lógico, un paciente que comienza a bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Pierde su masa muscular. O lo peor de todo, que a veces va a algunas especialidades y le dice, está muy gordito, tiene que hacer dieta. O se le subió el colesterol, tiene que hacer dieta. Acuérdense que un adulto mayor, cuando le haces hacer dieta, no pierde grasa, lo que pierde es masa muscular, Y bueno, también puede estar alterado su marcha, sus reflejos posturales eh, por enfermedades crónicas. Acuérdense que la diabetes puede producir alteración de los receptores nociceptivos en la marcha y todo eso, ¿no? Muy bien, avanza. Ahora vamos a ver factores extrínsecos. A la cabeza, la medicación. Muchas veces nosotros somos responsables de que un adulto mayor caiga. Hay una responsabilidad compartida muchas veces. Lo que ya les decía a los alumnos, ¿no? Todos los abuelitos que vienen llegan con alprazolam y clonazepam, muchos de ellos. ¿Pero por qué? Porque van a otras especialidades y le dice el viejito, le dice, doctor,
Yo tengo un problema que no puedo dormir en la noche, no duermo toda la noche, le dicen, ¿no? Ya al toque, plum, clonazepam. Pero no reparan un momento en preguntar al abuelito si es que tiene problemas al conciliar el sueño o qué es lo que pasa, o es que se levanta cada rato. Cuando tú comienzas a indagar, a preguntar a estos pacientes, el paciente te dice, doctor, no, yo sí concilio el sueño, doctor, me acuesto y a los 5 minutos ya me quedé dormido. El problema es que me levanto 3, 4 veces en la noche porque no puedo, porque me gana la orina, se me escapa la orina. Entonces eso no es un insomnio, ¿no? Eso no es un insomnio. Es eh, probablemente que el paciente tenga su hipertrofia prostática y esté orinando, ¿no? Esté produciendo esa nicturia, ¿no? Por rebosamiento, esté orinando por rebosamiento el paciente. Entonces, no es que el paciente tenga insomnio, pero ya le dieron alprazolam, ya le dieron clonazepam. ¿Qué creen que pueda suceder con ese abuelito que se levanta cada rato y se levanta medio pepeado, ¿no? Se cae, pues. O aquel abuelito, aló, o aquel abuelito que tiene, por ejemplo, aquel abuelito que es hipertenso o que tiene, por ejemplo, fibrilación auricular y le damos beta bloqueadores. A veces los beta bloqueamos tanto que su frecuencia cardíaca a veces lo encontramos en 30, en 40, ¿no? O al paciente con hipertrofia prostática que le damos tansulosina que también puede producir hipotensión, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Los antipsicóticos, como ustedes ven acá, nosotros utilizamos bastante antipsicóticos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con la dosis de los antipsicóticos, los mismos antihipertensivos, los beta bloqueadores, ¿no? Entonces son medicamentos que no son inocuos para el adulto mayor. Por eso hay que utilizarlos primero de forma racional y en segundo siempre empezar con dosis de abajo hacia arriba, ¿no? Con la dosis más baja y se va incrementando la dosis de acuerdo a cómo va el paciente, ¿no? Otro factor intrínseco es el uso incorrecto de bastones, ¿no? De los andadores, ¿no? No sé si se han dado cuenta, a veces en medicina física les mandan esos bastones de 3 puntas y el abuelito cuando tú te fijas cómo camina utiliza una sola punta, ¿no? Entonces, básicamente es por desconocimiento, a veces no se toman el tiempo de darle una información adecuada a la persona, ¿no? O al familiar o al mismo adulto mayor. Y las barreras ambientales, ¿no? En la casa tenemos pisos con cera, encerados, que puede resbalar el adulto mayor. Ahora que todo el mundo tiene pisos de porcelanato, ¿no? Y en los baños, por ejemplo, tampoco no hay esas agarraderas de mano para que el paciente pueda sentarse adecuadamente, ¿no? Entonces siempre hay barreras arquitectónicas. A algunas personas les gusta poner ay, ¿cómo se llama esto que se pone? Alfombras, ¿no? Esas las alfombras mal puestas y todo, levantadas, y el paciente camina, se tropieza y cae. Y un viejito salado se fractura la cadera. ¿Ya? Entonces, dentro de los factores intrínsecos tenemos los medicamentos, el uso incorrecto del uso de bastones, del andador y las barreras ambientales. Avanza. Con respecto a los factores situacionales, ciertas decisiones o actividades, por ejemplo, a ver, en la casa todo el mundo para ocupado el papá, llega cansado de trabajar, la esposa está cocinando para todos, los nietos, qué sé yo, que estudian medicina no tienen tiempo para nada, el doctor los fastidia o muy temprano o muy tarde,
Entonces, tocan a la puerta, llaman a la casa, nadie tiene tiempo para levantarse para atender. El único que se levanta disparado es el abuelito. Y a veces puede caer, por eso son situacionales. Yo tenía una pacientita que, por ejemplo, tenía 82 años, había sido secretaria toda su vida y le gustaba andar en tacos, o sea, ni siquiera un taco chiquitito, sino unos tacazos grandotes, ¿no? Entonces, son situaciones, ¿no? En las cuales ella tiene alto riesgo de caer, imagínate andar con tacos, ¿no? Entonces, el correr al baño, el correr a contestar el teléfono, todo eso son factores situacionales muchas veces, ¿no? ¿Se está escuchando, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Ya. Muy bien, avanza. Esta es una mnemotecnia nada más. Para cuando tengamos un paciente cuando tengamos un paciente que ha caído para poder afrontar a este paciente, ¿no? Y no se nos escape en la evaluación algunos puntos importantes, ¿no? Que puedan estar dentro de la etiología o dentro de la identificación de los pacientes que puedan caer, ¿no? Y es I-hat falling, ¿no? Ver si hay inflamación en las articulaciones, si hay hipotensión ortostática, si hay problemas auditivos y visuales, si es una enfermedad de Parkinson, evaluar el equilibrio, si hay problemas en el pie, si hay arritmias, si hay discrepancia entre la longitud de las piernas, eh, ver la nutrición, si hay disturbios, ¿qué es gate? ¿Quién sabe inglés? ¿Qué hay gate disturbios? ¿Qué es? ¿Qué es gate? Si hay disturbios o alteraciones en la marcha, ¿no? Muy bien, avancen. Las causas de las caídas. Ya les dijimos que son multifactoriales, ¿no? Entonces, cuando un paciente cae, hay que buscar las diversas causas, ¿no? Y ahí está, los accidentes, que pueden ser por tropiezos, rebalones, los síncopes, que pueden ser de origen cardiológico, de origen neurológico, ¿no? La hipotensión ortostática, disfunción autonómica, ¿no? Las disautonomías, la hipotensión por fármacos, hipotensión postprandial. Por ejemplo, la hipotensión ortostática y la hipotensión postprandial son complicaciones frecuentes en los pacientes, ¿no? La hipotensión ortostática y la hipotensión postprandial, son frecuentes en los pacientes con medicación antihipertensiva. No sé si era con mi grupo, con quien que hablamos sobre la hipertensión. El rango de presión arterial en un adulto mayor de 80 años y con cierto grado de fragilidad cambia a un paciente o cambia a lo que la guía generalmente nos dice que la presión debe ser menor de 130/80. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Porque estos pacientes tienen mayor riesgo. Yo no puedo llevar a un adulto mayor a una presión menor de 130/80. ¿Por qué? Porque se presentan estos dos problemas, hipotensión ortostática e hipotensión postprandial. ¿Qué otras causas farmacológicas? Ya ves, ahí están los antihipertensivos, los antidepresivos, los sedantes, los hipnóticos, los hipoglicemiantes. Pues hipoglicemiante, paciente diabético que utiliza insulina, a veces puede ser hipoglicemia y plum fetal, ¿no? O los pacientes diabéticos que, si ustedes se dan cuenta, le dan glibenclamida, la cual está proscrita ya en los adultos mayores, ¿no?
cardiopatías, las arritmias, las valvulopatías. Cuando un paciente cae, tengo que buscarle todo. Pero no es que lo busque todo a ciegas, ¿no? Tengo que yo examinar al paciente y ver cuál es la posible causa en el paciente. No es que a todos los pacientes les voy a buscar todo esto, no sería algo ilógico, ¿no? Acuérdense que siempre les he dicho que el examen físico es dirigido, ¿no? Voy buscando, o sea, voy, de acuerdo a la sintomatología que tiene el paciente, voy tratando de identificar cuál es el problema. Y, y de acuerdo a que el paciente de acuerdo a la anamnesis, yo dirijo mi examen físico, ¿no? Avanza. Qué frío hace acá. En verano hace un calor terrible y ahora hace un frío terrible. Ya. ¿Qué factores están relacionados con la edad? O sea, ya hay factores propios de acuerdo a la, o sea, hay factores propios a la edad que contribuyen a la inestabilidad de la marcha y a la caída. O sea, no solamente, no todo es causante eh, por causas intrínsecas, extrínsecas o situacionales, ¿no? También hay factores que se relacionan con la edad que contribuyen a estas caídas. Y puede suceder que hay cambios en el control postural, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el adulto mayor va a haber menor propiocepción, los reflejos son más lentos, es parte, ¿no? Del envejecimiento mismo, ¿no? Ustedes ya han hecho fisiología del envejecimiento. Hay menor tono muscular, ¿no? Hay aumento de la oscilación postural, hay hipotensión ortostática, ¿no? Todas esas situaciones generan ese cambio del control postural, ¿no? Avanza. Cambios en la marcha. Los pies se elevan menos, ¿no? O sea, ya no se elevan tanto. Ya no traspasa un pie al otro pie, ¿no? Cuando ustedes caminan, el pie que va a adelantar sobrepasa al pie que está quedando, ¿no? En el adulto mayor no, a veces aumentan la base de sustentación o caminan cuando deambulan ya el pie que avanza ya no sobrepasa al otro pie, ¿no? Los varones desarrollan postura de flexión y marcha con pasos cortos y de base amplia, ¿no? Las mujeres no desarrollan marcha de pato con base angosta, ¿no? Avanza. Eh, Prevalencia de alteraciones relacionadas con la estabilidad. ¿Quién me puede producir esa relacionada, o sea, esa alteración en la estabilidad? Las enfermedades degenerativas o artrosis, osteoartrosis, las fracturas, los accidentes cerebrovasculares, la debilidad muscular por desuso, ese paciente que se está fragilizando y permanece más del 50% del día encamado, la neuropatía periférica por diversas causas, enfermedad deformativa de los pies, los daños visuales y auditivos y los procesos patológicos específicos, ¿no? Avanza. Bueno, y es más frecuente las patologías que te producen, pues, nicturia, ¿no? Pacientes con falla cardíaca que están tomando un antihipertensivo y un diurético, se levantan toda la noche, pacientes con insuficiencia venosa, pacientes que están con hipertrofia prostática, se levantan 3, 4, 5 veces en la noche, ¿no? Entonces,
hay mayor frecuencia de alteración en esa situación, ¿no? Mayor frecuencia de demencia. Acuérdense que la demencia es muy frecuente. Estados Unidos ha encontrado en el 2018 o 19, si no me equivoco, que el 60% de sus pacientes mayores de 80 años tienen cierto grado de demencia. El 60% de sus pacientes, imagínense la gran cantidad. ¿Mm? ¿Cuántos acabaremos demenciados de este grupo? A ver, avanza. Peligros ambientales frecuentes. ¿Qué peligros hay? En la casa, los mobiliarios viejos, inestables, las camas, los inodoros de altura inadecuada, falta de disponibilidad de barreras de sujeción, o sea, no hay esos pasamanos para que el paciente pueda acogerse, los escalones no son uniformes, los barandales inadecuados, las alfombras, los tapetes desgastados, los cables, a veces el cable del internet lo cruzan de sala a sala, ¿no? Los pisos y tinas de baño resbaloso, la iluminación inadecuada. Avanza. Avanza. Ah, ahí. A ver, un segundo. Quiero pasarte un video. Quiero pasarte un video. Te he pasado un video, Yochoa. Ok, doctor. Ahorita lo pongo. Ahorita, yo te voy a decir a la hora que lo vas a proyectar. Todavía no lo proyectes. Bueno, y al igual que todo en medicina, ¿cómo hago el diagnóstico de caídas? Por una adecuada historia clínica, no hay otra manera. La historia clínica es lo único que me puede ayudar para identificar, para poder llegar al diagnóstico. No existe nada. Olvídense que primero es pido todos los exámenes, pido tomografía. No, 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 no. Primero es una buena anamnesis y un buen examen clínico. Y en base a eso yo debo de pedir mis exámenes de laboratorio. No es al revés. Ahora la gente piensa que primero hay que sacarte todos los exámenes y después llego al diagnóstico. No es así. ¿Ya? Bueno, una historia clínica completa, preguntar sobre su última caída y ahí utilizo test. También me pueden ayudar así los test, como por ejemplo el test de Get Up and Go, que es el test de levántate y camina, que es un test bastante sencillo, ¿no? Eh, Mejor proyectalo, Joshua. Doctor, proyecto el video para salir. Claro, pues te pasó el Ya, video. ya. Ahorita lo proyecto.
Mucho gusto. Mi nombre es Vanessa Esmeralda González Chávez. Mucho Soy gusto. gerontóloga. ¿Con quién tengo el gusto? Víctor. Me avisan si se logra escuchar, por favor. Sí, sí. Retrocédalo. ¿No? Mucho gusto. Mi nombre es Vanessa Esmeralda González Chávez. Mucho Soy gusto. gerontóloga. ¿Con quién tengo el gusto? Víctor Zeus Blancarte Aceves. Mucho gusto, señor Zeus. En este momento yo le voy a realizar una prueba que se llama prueba cronometrada levantarse y andar. Bien. Esta prueba es para identificar si usted tiene algún trastorno en su marcha o de equilibrio. Muy bien. Muy bien. Esta prueba consiste en que usted va a estar sentado. Hay una marca que indica una distancia de 3 metros. Usted se va a levantar, va a caminar su paso habitual y cuando llegue a la marca va a girar y va a regresar a su lugar. Muy bien. Yo lo voy a ir acompañando por si hubiera algún incidente. Muy bien. Muy bien, entonces voy a tomar el tiempo. Bien. Y le voy a decir cuando iniciemos. Perfecto. Iniciamos. Muy bien, señor Zeus. Usted tuvo un tiempo de 9 segundos. Y esto nos indica que está en un rango normal, no tiene ningún trastorno al momento de la marcha y equilibrio. Muy bien. Entonces, este sería el término de la prueba. ¿Tiene alguna duda o pregunta? No, ninguna. Pues muchas gracias. Al contrario, sí. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Ya, muy bien. Retíralo. Vuelve al... Bueno, entonces uno de los test más sencillos y rápidos de utilizar, por ejemplo, en consultorio externo, es el test de Graham-Go. Vieron que es un test recontra sencillo. Solamente mido el tiempo que demora la persona en levantarse, caminar esos 3 metros y volverse a sentar. Entonces, cuando es más de 10, cuando se demora más de 10 segundos, hay cierto riesgo de caída. Entonces, a partir de ahí yo tengo que empezar a buscar qué es lo que puede estarle causando ese aumento en el tiempo a esa persona, ¿no? Hay otros test, claro, hay el test de Tinetti, que te evalúa marcha y equilibrio, ¿no? Pero son unos test que no podemos utilizar en consultorio, ¿no? Vean ustedes cuánto nos demoramos en la consulta, ¿no? Y aplicar esos test que generaría mucho más tiempo. Lo otro, sobre las pruebas complementarias. Bueno, acuérdense de lo que les he dicho, o sea, las causas son múltiples. Desde que el paciente pueda tener una anemia, necesita un hemograma, tomarle un electro si tiene una bradicardia sinusal, si tiene una taquicardia. O sea, los exámenes complementarios van a depender mucho de lo que yo encuentre en la anamnesis y en el examen físico. De eso va a depender. No es que a todos les voy a pedir todo un montón de exámenes de laboratorio, ¿no? Siempre acuérdense que los exámenes son dirigidos a lo que yo estoy pensando, a lo que
después de mi anamnesis y después de mi evaluación física, estoy pensando en las posibles causas que puedan haber generado la caída en ese paciente. Entonces, a partir de ahí, comienzo a solicitar mis exámenes de laboratorio, ¿no? Avanza. Bueno, esta es la explicación, esa es la descripción del test de Guerra-Pangón, ¿no? Que cuando es menor de 10 segundos la persona está normal. Cuando es... acá está mal. Cuando es a partir de 10 segundos, es más de 10 segundos, ya el problema, hay que empezar a buscar cuál es la causa de esa demora en la marcha del paciente, ¿no? Hay que ir identificando qué es lo que está causando eso. Avanza. Bueno, y este es un algoritmo básicamente para ver qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con caídas, ¿no? Ver si no son circunstanciales las caídas por algún motivo, valorar los riesgos ambientales, valorar la visión y la audición del paciente, valorar la función articular, explorar la marcha y el equilibrio, valoración de la movilidad, valoración de las comorbilidades y problemas médicos agudos y crónicos también, ¿no? La historia farmacológica del paciente, la exploración básica cardiovascular y el examen neurológico básico, ¿no? La parte mental, de los nervios periféricos, los reflejos, la fuerza muscular y la propiocepción. Este es un algoritmo que así rápidamente a nosotros nos permite evaluarlo, ¿no? Y lo que están leyendo la guía práctica, la guía práctica, que los que están leyendo la guía de residentes, está ese cuadrito ahí, ¿no? Avanzan. Bueno, al inicio ya les dije, ¿no? Las principales complicaciones, de las caídas, las lesiones por caídas son causa de un 5% de hospitalización en el adulto mayor, ¿no? Sobre todo las fracturas de cadera, fracturas en otro lugar, los TEC leves, moderados, hasta severos, ¿no? Debido a que muchos de los pacientes sufren de caídas, son frágiles y tienen déficit de alguna actividad básica de la vida diaria, ¿no? Hay pérdida de confianza y miedo en una nueva caída, ¿no? Lo que le decía el síndrome post-caída. El paciente cae, no se fractura, pero ya no puede caminar. Avanza. Ah, te fuiste, te fuiste, te fuiste. Ya avanza, avanza. Cuando un paciente adulto mayor cae, va a haber una disminución de la actividad instrumental, ¿no? Anteriormente indemne. Por ejemplo, el paciente salía a caminar o a salir de compras o le ayudaba en limpiar en la casa y ya no va a poder, ¿no? Es lógico. Disminuye la actividad física, ¿no? Aumenta el riesgo de rigidez articular y debilitamiento, que se refiere pues al desacondicionamiento del paciente cuando ya tiene mayor tiempo encamado o de no tener movilidad, ¿no? Es un gran problema. A ver, ¿cómo intervengo para reducir las caídas?
primero tengo que identificar la causa, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Si yo veo que el paciente si mi paciente tiene una claudicación de la marcha porque tiene artrosis en la rodilla, en la cadera, tiene una marcha claudicante, lo principal que tengo que hacer es hacer terapia física para disminuir el dolor. Lo otro también, manejar el dolor no solamente con terapia física, sino también le puedo agregar medicación, ¿no? Medicación para el manejo del dolor. Entonces, la intervención para reducir las caídas es básicamente a lo que yo encuentre. En ese caso, por ejemplo, si yo tengo un paciente que identifico que tiene Parkinson y tiene una marcha rígida por el Parkinson, terapia física, no queda de otra. Terapia física para poder evitar que ese paciente caiga. O como dice en el cuadrito, por ejemplo, si el paciente tiene hipotensión postural, ¿no? Ustedes ya saben que eso se refiere a un descenso de la presión arterial sistólica en más de 20 milímetros de mercurio, ¿no? O menor de 90 milímetros al estar de pie, ¿no? Entonces, ahí tengo que identificar si sufre eso el paciente, pues tengo que hacer las maniobras que ya hemos aprendido, ¿no? Como bombas de tobillo, apretar los puños, elevar la cabecera en la cama, ¿no? Y si hay que intervenir con medicación, pues le dan fluocortisona, cosa que no tenemos acá en el país, fluocortisona, ¿no? Pero generalmente la intervención, cómo yo puedo intervenir en este paciente que cae, es identificando primero la causa. Si yo identifico que es una causa medicamentosa, que de repente el medicamento o el paciente está cayendo porque yo le estoy dando un beta bloqueador y lo beta bloqueo, y el paciente, su frecuencia cardíaca está en 35, 40, ahí no lo voy a mandar terapia, no lo voy a mandar nada, pues lo primero que tengo que hacer es suspenderle la medicación, ¿no? Por lógica. Entonces, como les vuelvo a repetir, la indicación o la intervención que tengo que hacer es de acuerdo a lo que yo encuentro, a lo que yo creo que está causándole la caída a ese paciente adulto mayor, ¿no? Avanza. Ve, por ejemplo, ahí habla sobre la medicación, ¿no? Uso de benzodiazepinas u otro fármaco hipnótico sedante, educación sobre el uso apropiado de los sedantes hipnóticos, tratamiento no farmacológico de los problemas del sueño, ¿no? Uso de 4 o más medicamentos recetados, hay que revisar toda esa medicación que estamos dando, ¿no? Si yo identifico que hay peligros ambientales por caída o tropezones, entonces tengo que hablar con la familia para que adecue el ambiente o el domicilio a las necesidades del paciente, ¿no? Avanza. Cualquier deterioro en el equilibrio, en las habilidades de transferencia, hay que hacer ejercicios de equilibrio. Generalmente acá utilizan el Tai Chi, no sé si han revisado en el artículo que les mandé, bueno, le mandé a mi grupo, ¿no? Está todo lo que es terapia física, uso de Tai Chi, pero realmente no hay estudios donde te digan que sí realmente mejoran el paciente, mejora el riesgo de caída. Hay algunos estudios que te dicen que sí puede ser, va mucho mejor los pacientes, disminuye el riesgo de caídas, otros te dicen no hay algo definido, ¿no? Cuando hay un deterioro de la fuerza o rango de movimientos musculares, terapia física, puede ser ejercicio de banda, de resistencia. Como les vuelvo a repetir, todo está dirigido a lo que yo encuentre, a la causa que yo encuentre.
Y con respecto al tratamiento médico, bueno, se habla de el uso de vitamina D, que va a mejora supuestamente el riesgo de caídas. ¿Y por qué mejora el riesgo de caídas? Porque en teoría mejora también el, la parte muscular, ¿no? Mejora la función muscular, mejora la densidad mineral ósea, ¿no? Hay algunos estudios que hablan que el paciente debe tomar una dosis anual entre 60.000 unidades, otros hablan de 500.000 unidades internacionales. Eh, Hay los últimos metaanálisis que han salido recientemente con suplementación de vitamina D, eh, no muestran grandes beneficios en la prevención de la caída, ¿no? Yo te digo, hace 4 o 5 años atrás, cuando tú leías sobre caídas, era el boom supuestamente el uso de vitamina D, pero ahora no hay metaanálisis donde dice no hay mucho que hacer más que las intervenciones directas a las causas que yo he identificado, ¿no? Muy bien, preguntas. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? No hay preguntas, doctor. Doctor, una consulta. Sí. Doctor, disculpe, en lo que estaba indicando en lo que es riesgos de caídas, si asumimos que tenemos un paciente que ya ha sido evaluado por ejemplo, por una especialidad de psiquiatría, ¿no? Paciente de 78, 80 años con un trastorno bipolar, depresivo, si el especialista, en ciertos casos, por lo que he visto, evalúan a los pacientes geriátricos como un paciente adulto normal, eh, esa dosificación en caso de geriatría teníamos que jugar para que sea lo mínimo, usted indicó, ¿no? O ¿Cómo, se cómo, cómo, podría cambiar, cómo? se podría cambiar. A ver, imaginemos que tenemos un paciente de 85 años, 75 años, ¿no? Un paciente con riesgo de caídas bajo, bueno, no semi-postrado, ¿no? En silla de ruedas, y ha Ya pasado un su paciente que evaluación tiene por, problemas de movilidad. claro, temas de movilidad. Ya. Usted indicó que en lo que es medicamentos tendríamos que jugar primero con una dosis mínima, ¿correcto? Eso es lo que indicó usted. Claro, claro. Si yo voy a darle algún medicamento, con todo, antihipertensivo, antiglucemiante, un antipsicótico, un antidepresivo, ustedes ven que nosotros siempre iniciamos con mitad o un cuarto, con cualquier tipo de Ajá, medicación. Siempre se empieza de claro, abajo hacia arriba. Más aún en un paciente fragilizado, ¿no? Es que no, a ver, un paciente fragilizado no es igual a un paciente pues funcional, robusto, ¿no? Que puedes darle de frente una dosis completa, ¿no? Imagínate en el hipotiroidismo, cuando yo comienzo a tratar a un abuelito, si yo le doy, imagínate, es un abuelito de larga data, hipertenso, diabético, que probablemente ya tenga una dilatación auricular, yo le arranco con levotiroxina a dosis plenas a 100 miligramos cada 24 horas, ¡pum!, le dispara una fibrilación auricular, ¿no? Es distinto que yo lo inicie, por ejemplo, levotiroxina un cuarto y lo vaya aumentando de a poco, ¿no? No sé si me dejo entender. O sea, nunca debemos empezar con dosis altas, ¿no? Siempre se empieza de abajo hacia arriba. Ya, doctor. Sí, 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 sí lo entiendo. Uh -huh.
El tratamiento en pacientes geriátricos es diferenciado, ¿no? No te puedes empezar con una dosis alta o una dosis con un paciente con adulto normal, ¿no? Claro, es diferenciado y es individualizado, ¿no? Mm, Es individualizado. Cada paciente es distinto. ya, doctor. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muchachos. Preguntas y respuestas. El examen es el viernes. Ya fueron. ¿Conversaste, Yocho, con la doctora? Sí, doctor. ¿Qué te Ya. dijo? El examen es el día viernes a la 1:30 en el hospital. Dios los coja concebidos. Ya. Bueno, no queda de otra. Yo no sé a qué hora le van a tomar, pero bueno. Un segundo por pregunta, ¿va a ser? Ya. Ya, chicos. Nos vemos si no hay más preguntas. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, cuídense. Chao, chao.